El viento no simplemente soplaba sobre el territorio de Wyoming. Aullaba como un espíritu solitario en busca de un lugar donde descansar. En el año 1885, la supervivencia de una mujer dependía solo de dos cosas: la fuerza dentro de su pecho o la sombra del hombre que estuviera a su lado. Sarah Winslow estaba sola sobre una plataforma de tren helada y sabía que ya había perdido una de esas cosas. Lo había perdido todo en el este cuando una mina de plata se derrumbó y enterró su futuro bajo piedra y deudas. El último de su dinero le había comprado un billete de ida hacia el oeste. Ahora estaba de pie en la estación de Lam con un pequeño baúl y los dedos entumecidos, mirando al hombre del que todos susurraban. Lo llamaban Caleb el Andrajoso. Se mantenía apartado de los demás, vestido con pieles de animales y lana gastada, cosida tantas veces que apenas se mantenía unida. La nieve se aferraba a sus botas. Su barba era espesa y salvaje, del color de la corteza del castaño. Parecía un hombre tallado en tierra y piedra. Un hombre sin nada que ofrecer salvo manos frías y una vida aún más dura. El silbato del tren gritó como un canto fúnebre mientras se alejaba, dejando a Sarah atrás. El cielo sobre la estación estaba oscuro y pesado, del color de un moretón profundo. El invierno no estaba por llegar. Ya había llegado. En el oeste, una mujer sola no era libre. La ley lo había dejado claro. El alguacil local le había dicho que no podía quedarse en la pensión sin un esposo o un trabajo estable. No quedaban empleos para mujeres como ella. Solo tenía dos opciones: regresar al este para pasar hambre y vergüenza, o tomar la mano del hombre que esperaba al borde de la plataforma. Su nombre era Caleb Vance. Para la gente de Lam, apenas era un hombre. Bajaba de las montañas 2 veces al año para intercambiar pieles por sal y hierro. No bebía en el salón. No hablaba si no le hablaban. Decían que vivía en un agujero en la tierra y comía como un animal. Decían que no poseía nada más que los harapos que llevaba puestos. Sin embargo, cuando Sarah lo miró, no vio crueldad. Sus ojos eran tranquilos y profundos, como agua inmóvil que había visto muchas tormentas y había sobrevivido a todas. «Tengo una cabaña», dijo Caleb en voz baja. Su voz era grave y firme, como un trueno lejano rodando entre las colinas. «Está lejos. El camino es duro, pero estarás a salvo. Serás respetada». Sarah bajó la vista hacia sus zapatos delgados y luego miró las cumbres dentadas de la cordillera Wind River que se alzaban a lo lejos. No sabía nada de montañas. Solo conocía el hambre, el frío y la pérdida. Pero no vio amenaza alguna en aquel hombre, solo fortaleza, una fortaleza que ella ya no tenía por sí sola. Con la mano temblorosa, alargó la suya y tomó la de él. El juez de circuito realizó la ceremonia en menos de 5 minutos. Sin flores, sin música, solo 2 extraños uniendo sus vidas para no congelarse solos. Cuando terminó, Sarah Winslow ya no estaba sola ante los ojos de la ley. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, Caleb levantó su pesado baúl sobre los hombros como si no pesara nada. No se volvió hacia el camino que conducía de regreso al pueblo. En cambio, señaló hacia la cresta más alta, aquella que la gente decía que ningún hombre debía escalar. «El sendero es estrecho», dijo Caleb suavemente. «Sigue mis huellas. No mires atrás». Abandonaron el camino y se internaron en la madera oscura. Las últimas luces de Lam desaparecieron tras ellos. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No solo estaba dejando el pueblo. Estaba desapareciendo del mundo. El bosque los tragó por completo. El aire olía a tierra húmeda y savia antigua. Pinos gigantes bloqueaban el cielo. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el crujido de las botas de Caleb rompiendo el suelo congelado. Sarah lo seguía, su aliento saliendo en cortas nubes blancas. El silencio presionaba contra sus oídos. No había campanas ni voces, solo el gran silencio de las montañas. Caleb se movía con una facilidad que la sorprendía. Para un hombre tan grande,
Sus pasos eran ligeros y seguros. Cada pocos minutos se detenía y escuchaba, con la cabeza ligeramente ladeada, leyendo la montaña como si le hablara. «Espera», susurró. Sara se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. Esperaba peligro. En lugar de eso, Caleb se arrodilló junto a un arroyo congelado. Rompió el hielo delgado con la bota y llenó una pequeña taza de madera. «Bebe», dijo. «El aire de altura roba fuerzas si no lo haces». Ella bebió el agua helada, sus dedos rozando la piel áspera de él. Sus manos eran duras y llenas de cicatrices, pero cuidadosas. Al observarlo mirar hacia las cumbres, se dio cuenta de que él no luchaba allí. Pertenecía a ese lugar. A medida que ascendían, el camino se volvía peligroso. La tierra cedía paso a piedra resbaladiza y cornisas estrechas con caídas abruptas debajo. El miedo apretó el pecho de Sara. Lo había creído pobre, pero allí su conocimiento valía más que el oro. Al caer la tarde, el viento cambió. Traía olor a nieve. Caleb se detuvo bajo un enorme saliente de roca. «Nos detenemos aquí», dijo. Sara miró a su alrededor. «No hay cabaña, ni fuego, solo piedra fría». «¿Dónde está tu hogar?», preguntó con la voz temblorosa. «La montaña tiene otros planes esta noche», respondió Caleb. Se movió con rapidez, recogiendo ramas caídas y agujas secas. Eligió con cuidado, golpeó pedernal y acero, y arrancó fuego del musgo y las chispas. Pronto una pequeña llama danzaba contra la piedra, proyectando luz cálida sobre su rostro. «La montaña habla», dijo en voz baja. «Si la escuchas, te deja quedarte». Le dio a Sara corteza de sauce para masticar, aliviando el dolor de su cabeza. Ella lo observó trabajar con manos que conocían la paciencia y la precisión. No era un bruto. Era un hombre que entendía cosas que el pueblo nunca se molestó en aprender. «¿Por qué te llaman Caleb el andrajoso?», preguntó ella. «Ven la ropa», dijo él. «No al hombre». El fuego se apagó. El frío se intensificó. Caleb se puso de pie y miró hacia las cumbres. «Descansa», dijo. «Mañana subimos más alto». La mañana no trajo sol. Trajo un cielo gris acero y un viento que cortaba la lana. Caleb la despertó antes del amanecer. «El paso está cerca», gritó. «Si llegamos al otro lado, vivimos. Si no, la nieve nos enterrará». Subieron con esfuerzo, los árboles encogiéndose y retorciéndose a medida que el aire se hacía más delgado. El hielo azotaba el rostro de Sara. La nieve caía de lado, borrando el mundo. Ella resbaló. Antes de caer, Caleb la atrapó, llevándola a una grieta estrecha entre las rocas. La envolvió con su pesada piel de búfalo. «Calor corporal», dijo con calma. «Eso es lo que importa ahora». Mientras la tormenta rugía, él habló de estrellas y direcciones, sus palabras firmes, su voz educada. Sara escuchó el latido de su corazón, fuerte y seguro. Se sintió a salvo de una manera que no había sentido en años. Cuando el viento finalmente cedió, el silencio siguió. Al moverse Sara, algo se deslizó desde el interior del abrigo de Caleb. Captó la luz pálida. «Oro». Lo levantó, conteniendo el aliento, un fino relicario. Dentro, un retrato pintado de una mujer vestida con seda oriental. Junto a él, un dibujo grabado. No una cabaña, sino una gran estructura de piedra y vidrio. La mano de Caleb se cerró suavemente sobre la de ella. «Esa vida se acabó», dijo. «No eres lo que dicen», susurró Sara. Caleb se puso de pie mientras la tormenta se deshacía. El sol se alzó sobre un mundo de fuego blanco. «Ven», dijo. «Es hora de que veas por qué te traje». Subieron por encima de las nubes. El aire se volvió cálido, extrañamente suave. Caleb la condujo hasta una pared de roca que parecía imposible. Luego apartó ramas cubiertas de escarcha. Aparecieron escalones de piedra, tallados en la propia montaña.
El corazón de Sara latía con fuerza mientras subían. El pasaje se abrió de pronto hacia un valle oculto, verde y vivo, protegido del viento. Vapor se elevaba de pozas de agua clara. El aire olía a calor y a tierra. Aquí es donde la montaña guarda sus secretos, dijo Caleb. Cuando la niebla se disipó, Sara lo vio. Una enorme estructura de cedro y cuarzo elevándose desde la roca, capturando la luz como un sueño. Le faltó el aliento. Eso, dijo Caleb suavemente, es hogar. Y en ese momento, Sara supo que no se había casado con un hombre pobre en absoluto. Se había casado con un hombre que había ocultado todo un reino del mundo. Sara permanecía inmóvil al borde del valle escondido. El aliento se le quedó atrapado en algún punto entre el miedo y el asombro. El mundo que había conocido terminaba a su espalda, sepultado bajo la nieve y la distancia. Delante de ella se alzaba algo que no debería existir en el territorio de Wyoming en 1885, una casa de piedra y vidrio que surgía de la montaña como si hubiera crecido allí a propósito. Caleb esperó a su lado, dándole tiempo. No la apuró. Comprendía que algunas verdades necesitan silencio antes de poder ser aceptadas. Caminaron despacio hacia el interior del valle. Con cada paso, el aire se sentía más cálido, más suave. Vapor se elevaba de pozas cristalinas dispersas entre las rocas. Plantas verdes se aferraban a la vida donde ningún verde debería existir. Sara se agachó y tocó el suelo. No estaba congelado. Estaba vivo. La montaña se curva aquí, dijo Caleb. Las crestas bloquean el viento. Los manantiales calientan la tierra. Permanece oculta a menos que sepas dónde mirar. Sara intentó hablar, pero no le salieron palabras. Había atravesado hambre, frío y miedo para llegar hasta allí, y ahora se encontraba en un lugar que parecía intacto por el sufrimiento. Llegaron a la casa cuando el sol descendía, pintando los muros de cuarzo en tonos dorados y violetas. La estructura era imponente pero serena. Amplios aleros se extendían hacia afuera para proteger de la nieve. Ventanales altos reflejaban el cielo. Pesados muros de piedra surgían directamente de la roca, tan ajustados que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó Sara en voz baja. Una pieza a la vez, respondió Caleb. Durante años. Abrió la pesada puerta de roble. Un aire cálido salió a su encuentro. No era humo ni humedad, sino un calor limpio y constante. Dentro, el suelo era de pizarra lisa. Las paredes de cedro, cubiertas de estanterías, se elevaban hacia un techo alto. La luz entraba a través de grandes paneles de vidrio. Incluso cuando caía el crepúsculo, Sara dio un paso dentro y sintió que las piernas le flaqueaban. Aquello no era el refugio de un trampero. Era un hogar construido con pensamiento y cuidado. Libros llenaban las estanterías. Libros de verdad, no solo registros o manuales, sino volúmenes sobre plantas, estrellas, piedra y diseño. Caleb encendió lámparas de aceite una a una. La luz reveló una larga mesa cubierta de papeles enrollados y herramientas, planos y dibujos como el que ella había visto en el relicario de oro. Aquí es donde trabajaba, dijo. Cuando las tormentas me atrapaban aquí, cuando el mundo de abajo se volvía demasiado ruidoso. Sara caminó lentamente por la habitación, deslizando los dedos por los estantes. Se sentía como una intrusa dentro de un sueño. Comieron una comida sencilla de carne seca, raíces y agua tibia tomada de una pila de piedra. Agua corriente. Sara la miró fluir libremente. El manantial está más alto, explicó Caleb. La presión hace el trabajo. Esa noche, Sara durmió en una cama de verdad, envuelta en lana limpia, escuchando el murmullo suave del viento muy por encima del valle. Por primera vez desde que su vida se había derrumbado en el este, el sueño llegó sin miedo. La mañana trajo una luz tranquila y calor. Afuera, la nieve rugía en algún lugar más allá de las crestas, pero allí el valle respiraba con calma.
Caleb le mostró los huertos calentados por canales de agua de manantial. Le mostró las despensas llenas de alimentos secos y herramientas cuidadosamente ordenadas. «Planeas todo», dijo Sara. «Planeo sobrevivir», respondió Caleb. Vivir vino después. Con el paso de los días, Sara aprendió los ritmos del valle oculto. Caleb le enseñó qué plantas curaban y cuáles dañaban, cómo leer el cielo incluso cuando las nubes ocultaban el sol, cómo escuchar el silencio y oír las advertencias que esconde. A cambio, Sara puso orden en los papeles y diarios dispersos que llenaban la casa. Etiquetó, clasificó y preservó su trabajo. Anotó sus métodos con una letra limpia y cuidadosa. Caleb la observaba con una gratitud silenciosa. Una noche, mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas, Sara hizo la pregunta que había estado esperando entre ambos. ¿Quién eras antes de esto? Caleb permaneció junto al hogar durante largo rato antes de responder. Finalmente, colocó un relicario de oro sobre la mesa entre los dos. Mi nombre era Julian Vance, dijo. Era arquitecto en Nueva York. Sara escuchó mientras hablaba de estructuras de hierro y edificios altos, de riqueza y aplausos, y de una esposa que se debilitaba a medida que la ciudad se hacía más fuerte, de un aire espeso de humo y de una pérdida que no podía repararse. Vine al oeste para olvidar, dijo. Pero la montaña no te deja olvidar. Te despoja hasta que solo queda la verdad. Sara tomó su mano. No huiste, dijo. Construiste algo mejor. El viento aullaba más allá de las crestas, pero dentro de la casa de piedra y luz, dos vidas comenzaron lentamente a entrelazarse. Muy abajo, el mundo creía que el andrajoso Caleb había desaparecido en el frío, sin saber que, por encima de las nubes, un nuevo comienzo ya había echado raíces. El invierno se cerró sobre la cordillera Wind River como un puño apretado. Tormenta tras tormenta enterró las cumbres, sellando el valle oculto del resto del mundo. Abajo, los pueblos desaparecían bajo la nieve y el hambre se deslizaba en las cabañas. Pero por encima de las nubes, el valle seguía respirando, cálido y constante, como si la propia montaña montara guardia. Dentro de la casa de piedra y luz, la vida tomó un ritmo silencioso. Cada mañana, Caleb revisaba los canales de agua y los bancales calentados por los manantiales. Sara aprendió a cosechar verduras de invierno y a secar raíces para almacenarlas. Aprendió a leer las señales sutiles del clima que nunca alcanzaban el suelo del valle, pero que aún así susurraban advertencias. Por la noche, se sentaban junto al hogar mientras el viento rugía muy arriba, incapaz de alcanzar sus muros. Sara leía en voz alta libros que Caleb había cargado pieza por pieza hasta las montañas, historias, poesía, planos de edificios que nunca se construyeron. Caleb escuchaba mientras dibujaba, sus manos firmes, su mente viva otra vez. El hombre al que el pueblo llamaba Caleb el Andrajoso fue desvaneciéndose poco a poco. En su lugar apareció un hombre que reía en voz baja, que hablaba de ideas, que planeaba no solo la supervivencia, sino un futuro. Una noche, mientras la nieve presionaba espesa contra las ventanas, Sara estaba en la biblioteca sosteniendo un pequeño montón de diarios. Esto merece algo más que permanecer oculto, dijo. Algún día el mundo debería saber lo que construiste aquí. Caleb la miró, la luz del fuego reflejándose en sus ojos. No construí esto para el mundo, dijo. Lo construí para que un alma pudiera respirar libremente. Sara dio un paso hacia él. Entonces deja que yo sea esa alma, dijo. Contigo. La primavera llegó tarde a las tierras altas, pero cuando llegó, lo hizo con suavidad. La nieve se derritió en arroyos cantores. Nuevos brotes atravesaron la tierra templada. El valle se llenó de color y vida. Juntos ampliaron la casa. Un nuevo ala creció de piedra y madera. Ventanas se abrieron hacia el sol de la mañana. Los bocetos de Caleb tomaron forma bajo la cuidadosa planificación de Sara. Donde antes guiaba el duelo sus manos, ahora lo hacía la esperanza. Muy abajo, comenzaron a circular rumores.
Traperos hablaban de vapor elevándose desde alturas imposibles. Cazadores contaban historias de valles verdes escondidos en pleno invierno, pero nadie encontraba jamás el sendero. La montaña guardó su secreto. Una mañana clara, Sara se encontraba en la cresta sobre la casa, contemplando picos interminables. Pensó en la joven que había temblado en una plataforma de tren, creyendo que se había casado con el hombre más pobre del territorio. Sonrió. Caleb se unió a ella, deslizando su mano en la suya. «Creen que desaparecimos», dijo ella. «Que lo crean», respondió él. Encontramos lo que necesitábamos. Años después, cuando las tormentas de la vida se habían suavizado hasta convertirse en recuerdos, la casa seguía en pie, fuerte y cálida. Un testimonio no de riqueza ni de orgullo, sino de paciencia, conocimiento y un amor lo bastante fuerte como para elevarse por encima de las nubes. Sara no solo había sido rescatada del frío. Había sido guiada a un reino construido con manos desnudas y un corazón roto que aprendió a esperar de nuevo. Y en el silencio de las altas montañas, lejos del juicio y del miedo, dos vidas demostraron que el mayor tesoro del viejo oeste no era el oro enterrado en la tierra, sino un hogar construido donde el mundo no podía arrebatárselo.